Hola, soy Solaimsa y hoy quería hablaros sobre un tema peculiar. He traído aquí la explicación, o bueno, mostraros qué es en realidad un lugar mágico en Egipto, un lugar llamado el Serapeum. El Serapeum, que a lo mejor, bueno, muchos de vosotros ya lo conocéis, es un túnel bastante amplio, bastante largo, que se encontraron hace tiempo, que ahora en las imágenes que voy a mostraros podréis verlo, y que realmente no se le ha dado una utilidad clara. Se piensa si podría ser una tumba de los bueyes apis o no se sabe qué. Así que claro, se puede considerar como uno de los descubrimientos más enigmáticos y además menos divulgados de lo que es el misterioso Egipto. Enigmáticas son las pirámides y han sido muy divulgadas, bienes, pero es que el Serapeum es más enigmático que las pirámides. A las pirámides le puedes conjeturizar algo, es decir, darle algún tipo de explicación, que si tumba, que si centro místico, que si... Pero es que el Serapeum es mágico, el Serapeum es diferente. Está situado en Saqqara, que está a 20 kilómetros del Cairo y a 16 kilómetros de Giza. Por supuesto, es una zona intraterrena. Quedaros con este dato. Volvemos al mundo intraterreno. Está en el subsuelo del desierto y es un entramado de pasajes excavados en la propia roca de unos 12 metros de profundidad. La ciencia oficial y la arqueología tradicional pues lo describe como una necrópolis de los toros, como digo, sagrados, los toros apis. Estos toros, o bueyes en realidad, tenían que ser negros y tener un triángulo blanco en la frente, si no ya no eran estos bueyes especiales. Entonces los criaban para que fuera el animal que le ofrecían al dios Osiris, que en griego lo llamaban Serapis. Por eso se llamaba Serapeum, porque en realidad Serapis era una mezcla entre Apis y Osiris. De ahí viene el nombre de Serapis. Entonces, como os decía, la ciencia oficial o la arqueología tradicional lo describen como una necrópolis de toros sagrados Apis. Pero es curioso que no se ha encontrado nunca en su interior ningún resto de tejido momificado, así como hay otros tantos necrópolis de animales, pues de ibis, de monos, de muchos de estos, de perros, de gatos, pero nunca de bueyes apis. ¿Cuándo es lo más grande? Qué curioso, ¿no? Incluso de cocodrilos, tenemos un museo con cocodrilos momificados en Komombo, pero aquí no hay nada, ¿no? Pero como digo, no ya que no haya momias, es que no hay ni siquiera tejido, ni siquiera vestigios de ningún tipo de material orgánico en este lugar. No ya, por supuesto, telas, ni tesoros, ni ofrendas, de esto por supuesto que nada, ¿no? Tampoco hay inscripciones que describan la finalidad de una manera u otra, ¿no?, de esta obra que está bajo tierra. Aquí vamos a encontrar, como ahora veremos, una serie de inmensos sarcófagos que nadie le da explicación. Fijaros, los monumentos de Egipto que no tienen datación histórica real, es decir, que no se sabe ni por la construcción, ni por la piedra, ni por nada, en cómo datarla, no tienen ninguna inscripción. Las inscripciones son posteriores, en la época ya dinástica. Pero todos estos monumentos o estas construcciones que son predinásticas, ninguna tiene en sus paredes ni un solo dibujo, ni un escrito, nada. La forma de construir es diferente, la forma de pulido es diferente, todo es diferente. Bien, voy a mostraros no sabemos cómo llamarlo. Fijaros, aquí lo tenéis. Este es el famoso Serapeum. Aquí tenemos un túnel, ahí que va
no sabemos hasta dónde, porque más o menos se le ha dado un final, ¿no? Pero en realidad no se tiene muy claro si donde creen que termina, termina o no. Este descubrimiento, este Serapeum, fue hecho en 1850, por un egiptólogo francés llamado Auguste Mariette. Era francés y nació en febrero de 1821, conocedor de escrituras jeroglíficas y también del idioma copto. Este hombre fue enviado a Egipto por el Museo del Louvre para la recuperación de unos manuscritos coptos, precisamente porque como él sabía copto, pues entonces estaba preparado para poder traducirlos, ¿no? Pero el propósito de este viaje pues no pudo darse, no se realizó, y entonces Auguste decidió utilizarlo para unas excavaciones a consecuencia del descubrimiento de la cabeza de una esfinge semienterrada en la arena y que observó cuando transitaba por las mesetas de Saqqara. Esa esfinge era la primera de las muchas de la cadena que encontró y que pertenecían a una avenida de más de 140 esfinges. Y curiosamente, al fondo de esta cadena de esfinges se encontraba en el subsuelo la excavación del Serapeum. Aquí tenéis dos fotos, son dos dibujos que he encontrado de cuando entraron en este lugar. Fijaos qué magia, qué increíble, ¿no? Cómo estaba todo labrado en la piedra, pero era una construcción clara, porque se pueden ver las columnas que sostienen la bóveda, como está hecha con piedra, no es simplemente labrada. La excavación completa tiene 3 pasajes, con uno principal, que es el que podéis ver en la foto de abajo, de 68 metros de longitud y como media 3 metros de ancho por 4,5 de altura. A los lados veis que hay como una especie de como habitaciones o departamentos. En realidad lo que hay son cámaras o criptas, según dicen, en donde había o encontraron 21 cajas gigantes. Y cuando digo gigantes, son gigantes. O tumbas, que también decían, ¿no?, de materiales diversos, que estaban hechas voy a poneros aquí para que veáis alguno. Aquí tenéis una a la mano izquierda, la veis al lado de este señor. Estos sarcófagos, como os decía, que estaban hechos algunos de basalto negro y otros de granito rojo o rosado. Estaba perfectamente pulido, pulido, muy pulido, y con un acabado de espejo en el interior de todas y cada una de las cajas. Son 21 las cajas encontradas en su lugar, hay una que está fuera de su lugar y hay otra de estas criptas que está vacía. Se supone que, por tanto, tendría que haber hueco para 23 sarcófagos. Pero, como digo, solamente 21 colocados. Uno de ellos está ubicado en medio de un pasillo, en la entrada, está claro que ha sido abandonada deprisa por alguna causa, que no sabemos muy bien cuál es, y el resto, como os decía, están están colocadas en su lugar. Aquí tenemos el plano del Serapeum. Como podéis ver, hay 23 cámaras, que son las que estarían a los lados, como veis aquí. A ver si vemos el ratoncito. Sí. Aquí a los lados, ¿veis? Las 23 cámaras de lo que es el túnel que ha sido encontrado. Bien, aquí hay más cámaras. Pero luego hay otros túneles, como es este que sube hacia arriba y que da con otro horizontal que en principio parece que termina, pero ahí se queda. Y este mismo túnel hacia abajo podéis ver que hay otro túnel que no sabemos de qué es y que topa con algo ahí.
Arriba vemos hacia la derecha otro túnel que es la entrada, en realidad. Y aquí están unas escaleritas que descienden un poquito para entrar ya en lo que son las cámaras. Fijaros el mapa. El pasaje principal es de 191,5 metros de largo, aunque decían que era hasta 3 y pico de ancho, se ha comprobado que llega hasta 5 metros de ancho y 8 metros de alto en muchos de sus estancias. Fijaros las dimensiones de esta construcción, de este Serapeum. Bueno, pues cada sarcófago o caja pesa entre 60 y 80 toneladas. Vamos a ver algunos de ellos. Aquí los tenéis. Estos sarcófagos pesan, como digo, entre 60 y 80 toneladas. Sus respectivas tapas entre unos 20 a 25 toneladas de media. Las dimensiones de estas cajas gigantes oscilan entre los 8 metros de largo por los 4 de ancho. Los materiales de que están hechos, como os decía, son basalto, granito rojo o rosa, y con una densidad importante, que es uno de los materiales más duros en la escala, que la más dura de todas sabemos que es el diamante. Bueno, pues este tipo de material está en la escala densidad 3, que es uno de los materiales más duros. Tiene grado de densidad de 3,516. Y otras cajas que están realizadas y pulidas en granito rojo o negro, la densidad es 2,6. O sea que imaginaros el basalto de densidad 3,51 y el granito 2,6. En cualquier caso, materiales muy, muy duros, muy difíciles de manipular, como para haber sido trabajados con esta precisión, pulidos con esta precisión, porque de verdad que ir allí es impresionante. Están hechos con pulidora. O sea, eso con material de la época era imposible haberlo realizado. Mariette descubrió el primero de los sarcófagos que supuestamente encerraba alguno de esos bueyes apis, y lo supusieron por las dimensiones, no por otra razón, ¿vale? Pero lo cierto es que en su interior no había nada, estaban totalmente vacíos. En las excavaciones posteriores se fueron encontrando los sarcófagos con las tapas movidas unos centímetros, pues de manera que podías meter la cabeza, pero poco más, ¿vale? Pero todo estaba intacto, todo estaba intacto. Uno de estos sarcófagos, solamente uno, estaba herméticamente cerrado. La dureza del material utilizado en esa época era el pez, lo que se utilizaba para pegar, ¿no? Para sellar las cajas. Y por los miles de años en que fue cerrado, pues hicieron una difícil apertura, es decir, estaba herméticamente cerrada, estaba muy dura lo que es el adhesivo, ¿no? Hasta el punto que tuvieron que utilizar dinamita para acceder a su interior. Pues lo curioso es que cuando abrieron, o sea, cuando explosionaron este único sarcófago que estaba cerrado, narran algunas de las crónicas de la época que en el momento de la explosión todo el material destruido, el polvo y los fragmentos no salieron despedidos hacia el exterior, sino que implosionó y se introdujo todo de golpe en el interior, dando muestras evidentes, por tanto, de que el sarcófago estaba cerrado al vacío, sin aire alguno. ¿Cómo es posible que en esta época se pudiera cerrar algo al vacío? Hoy en día, con nuestra tecnología, nos es imposible realizar esta hazaña de sacar todo el aire a una caja hermética si ésta no está provisto de una válvula para ello. ¿Cómo lo hicieron?
Otro misterio de tipo matemático es la precisión en la que en cada bloque de granito o de basalto se ha extraído la cantidad de masa exacta del bloque en su interior, que es igual a la masa del recipiente que ha quedado en su exterior, siendo además los ángulos perfectos de 90 grados. Fijaros en esta imagen las dimensiones del sarcófago. Tenemos ahí un sarcófago, tenemos una persona al lado. Fijaros las dimensiones. Dimensiones de un auténtico gigante, no de un humano. En ninguna de las galerías, como os decía antes, se han encontrado ninguna inscripción, a excepción de uno de los sarcófagos, en el que aparecen supuestos jeroglíficos escritos en la época de los Ptolomeo, que es el 305 a.C. más o menos. Pero por lo imperfecto de los rasgos y la imposibilidad de la traducción, se ha llegado a la conclusión de que no pertenece a la época de la construcción de los sarcófagos, ni siquiera, por supuesto, pertenece a ningún tiempo en el que, bueno, pues contaran verdaderamente esas historias, ¿no? Como os decía al principio, que eran las épocas dinásticas. Este es el sarcófago, pasa que no se ve muy bien, que está con inscripciones. Además, no son inscripciones perfectas, como eran, que parece que estaban hechas a máquina. Son unas inscripciones bastante imperfectas y no tienen ningún sentido, ¿no? Las grietas y la posibilidad de hundimiento, en el tiempo en que descubrieron esto, fueron el principal motivo de la reforma, por lo que se tuvieron que reforzar con estructuras de hierro muchas de las cámaras, aparte de habilitar los techos y los suelos para una visita cómoda. Así que, no sé, se podría considerar, así de primeras, ¿no?, que una gruta de casi 200 metros de longitud, con esta anchura, que no es mucha, a pesar de que, bueno, pero no es mucha, ¿cómo se puede maniobrar dentro de ella para meter estos bloques? ¿Cómo se pueden trasladar estas masas? Si no hay enganches, si no hay nada que determine cómo lo trasladaron, cómo pudieron mover estas piedras. Si ya los de la pirámide son complicados, pero estaban al aire libre, ¿cómo pudieron mover esto bajo tierra? Complicado, ¿verdad? El argumento de que es una necrópolis y que los sarcófagos son para animales se derrumba en el mismo momento en que dentro de estos sarcófagos no se ha encontrado ningún vestigio orgánico de ningún tipo, pero de ningún tipo. Y máxime también cuando, como os decía, la única de las cajas de los sarcófagos que se han encontrado cerrados estaba herméticamente cerrado y no había nada dentro. Y entonces, ¿cómo un sarcófago está herméticamente cerrado y no existe dentro ningún vestigio de vida de ningún tipo? Es muy complicado, ¿no? Fijaros, además, no se ha podido constatar que la cantera de donde provienen estos bloques esté a 900 kilómetros, como dicen algunos investigadores. ¿Cómo se puede traer desde 900 kilómetros piedras de este porte metidas en estos túneles y por humanitos de a pie? Cuando además en esa época había bastantes menos personas, lógicamente, en Egipto que puede haber ahora, ¿no? Además, esta cadena de esfinges ya determinaba que era un lugar sagrado, un lugar de culto, porque si no, no lo hacen. Y entonces, si dentro no se encontró absolutamente nada, de nada, es muy curioso, ¿no creéis? Este templo, este lugar, al lado de él, hay un templo que no está muy bien guardado, la verdad es que no.
y no tiene como mucha relación en la forma de construir, ¿no? De construirse, es como que no encaja. Pero pasa lo mismo, por ejemplo, en Ábidos. En Ábidos tenemos el templo de Osiris y al lado del templo de Osiris estaría el Osireón, que hablaré de este tema en otro vídeo. El Osireón es un templo que está a 12 metros en profundidad, más bajo de donde está el templo de Ábidos. Y además la construcción, tal y como está hecha, no tiene nada que ver a las construcciones posteriores. Como os decía, todo esto es predinástico. Esa época de los dioses, que Manetón en sus escritos tiene los listados de esos reyes predinásticos que llegan hasta 25.000 o 26.000 y pico años antes de la primera dinastía, antes de Menes, y que además tal y como está el listado hecho, se ve que eran seres que vivían muchos años. Y sus nombres eran como los que nosotros llamamos Dios Osiris, Dios Isis, es decir, son los mismos. Para él eran reyes, no eran dioses. Eran de otro tamaño, mucho más altos. Y además vivían muchos más años. Bien, hay otro templo también al lado de la Esfinge, que también todos estos templos diferentes os los pondré en otro vídeo, para hoy no alargarnos más. Y veréis que son construcciones que no son tan conocidas, no son las típicas, como este Osireón, pero que no encajan en el tipo de construcción postdinástico y que además tienen una semejanza tal con templos de Perú o de Bolivia que dan mucho que pensar, porque es que son exactamente iguales. Bueno, pues con todo esto es de pensar, como decía, que hubo una época en la que todos estos templos, todas estas construcciones tuvieron su sentido, pero en realidad no como nosotros pudiéramos darle. Si nosotros vemos un sarcófago cerrado herméticamente, ¿podemos pensar que dentro no había nada? ¿O que dentro había algo, pero que pudo trasladarse a otro lugar, otro espacio, otro plano, otro tiempo? ¿Por qué no? Es curioso que los mismos egipcios ya al Serapeum le llaman el Stargate egipcio. Y de hecho, meterte en una de estos sarcófagos que algunas veces te dejan, si lo haces a escondidas, claro, no es nada agradable. Porque lo que tú sientes cuando estás dentro de estos sarcófagos es como que te sales del cuerpo. Hay algo raro en ellos. Y en el lugar donde está el Serapeum construido, telúricamente ahí hay algo. Y dentro de estos sarcófagos hay algo. La energía es diferente al resto de los templos egipcios. Muy diferente. Y de hecho ha habido muchas percepciones dentro de ello, de este lugar. Entonces, con este misterio os dejo para que vosotros podáis seguir investigando y saquéis vuestras propias conclusiones. Y bueno, pues como os decía, en los próximos vídeos seguiremos viendo diferentes construcciones de Egipto o de otros lugares y que pues puedan ser misteriosos realmente, puedan tener otras explicaciones, pues no sé, como el vídeo anterior que hice sobre esa base intraterrena en el monte Bucegi, o el siguiente que voy a hacer sobre la cueva de los Tallos en Ecuador. Son todos lugares misteriosos, son todos lugares que le podríamos dar muchas explicaciones, pero que está claro que se nos sale completamente de lo que es una explicación ortodoxa. Porque toda explicación ortodoxa tiene un condicionamiento, como siempre digo, que es la creencia de la arqueología, la creencia de lo que ha establecido esa arqueología, ¿no? Las fechas y los tiempos. Por lo tanto, no podemos
querer meter a capón, es decir, a lo bruto, determinadas construcciones o determinados lugares cuando se ve de claro que no encajan de ninguna manera en esos tiempos porque no encajan la manera, el estilo, la forma de construcción, de tecnología, etc. Estemos un poco más abiertos a otras posibilidades simplemente y el tiempo nos irá diciendo cuál es la verdad. Así es que os emplazo al próximo videoprograma y os envío un abrazo.